Queremos hablar sobre cómo vamos a hacerlo, qué nos vamos a encontrar de aquí a algunas semanas. ¿Está bien los pasos que estamos dando? Las dudas, como siempre, nos las resuelve nuestro economista de cabecera, Rubén Márquez, que ya está al otro lado de la línea de Skype. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días. Pues estamos, que no sé si has estado pendiente, en el centro comercial abierto La Viñuela, un motor económico del comercio de la ciudad. Poquito a poco vamos viendo cómo van abriendo estos pequeños comercios de nuestra Córdoba en esta fase de desescalada. ¿Es el primer paso, el más adecuado para ir recuperándonos? Bueno, aquí vuelvo a hacer una reflexión que me habéis escuchado decir otras veces. Esto es una situación nueva, por lo cual tenemos que afrontar medidas nuevas que no son las tradicionales. Había que empezar de alguna forma este proceso de reentrada o de vuelta a una normalidad, no le voy a poner adjetivos, y yo creo que se están tomando unas medidas prudentes. Si puede haber otros modelos, otro plan B que se está diciendo, yo lo dudo. Se ha demostrado que hasta ahora la distancia física es el método más seguro para evitar los contagios. Y hay que intentar que poco a poco se vaya recuperando actividad económica en determinados sectores. Y a todas las empresas pues nos está pasando lo que hemos visto hoy en el reportaje, que creo que habéis reflejado muy bien, como el pequeño comercio se está adaptando para que podamos hacer la compra las personas de una forma segura, de una forma confiable en sus instalaciones. Ese cambio es el mejor atractivo que podemos tener las personas para ir a efectuar nuestras compras a esos comercios de cercanía, combinándolo pues con el paseo diario, por ejemplo, que podemos hacer por la mañana o por la tarde. ¿Cómo ves, desde el punto de vista de un economista, las fases de la desescalada y las cositas a nivel económico que están permitidas en cada una de ellas? Esa apertura poco a poco de la hostelería, de los comercios. Tenemos constancia de que a partir del día 25 van a abrir centros comerciales y es un sitio un poquito más cerrado, un poco más peligroso, también grandes almacenes. ¿Lo ves bien? ¿Ves que este es el camino adecuado para la recuperación? Yo creo que es un camino prudente, porque lo peor que nos puede pasar ahora mismo es un repunte grave de la enfermedad. Me explico, cada vez conocemos más datos acerca de cómo funciona el coronavirus y cuáles son sus efectos, y el estudio de seroprevalencia que encargó el gobierno, que ayer tuvimos los resultados y los estamos analizando, de las cosas que hoy estoy desayunando y trabajando con ellas, es que resulta que la tasa de mortalidad está en el 1%. Es una tasa alta. Por lo cual, si cayéramos de repente en un momento crítico como el que tuvimos a final de marzo, primeros de abril, que parece que es muy lejano, pero estamos hablando de hace un mes aproximadamente, ya estábamos teniendo una tasa de contagio y de fallecimientos diarios que era prácticamente insoportable. Os recuerdo que estábamos en torno a los 900 fallecimientos diarios en determinados días. Este tipo de medidas lo que estamos intentando es que los distintos establecimientos, y este es el gran reto que tiene hostelería y comercio, es abrir manteniendo unas condiciones de seguridad que permitan que las personas podamos ir a efectuar actividades en esos centros con seguridad y reduciendo lo máximo posible las posibilidades de contagio. Uno de los elementos que más mueve al consumidor es la confianza y la seguridad. Si tú no eres capaz de transmitir esa confianza, esa seguridad de que tú vas a un sitio que es amigable, que es seguro, que es saludable para gastar tu dinero, no vamos a ir. Por lo cual es un proceso de adaptación. Yo creo que además estas fases van a dar tiempo para irnos adaptando, y nos dan otro tema que es muy importante, que es que si en un momento dado en un determinado territorio la fase no va bien, dar marcha atrás y volver a hacer más estrictas las medidas de confinamiento. Y es lo que te digo, un proceso, es casi una experiencia, que esto para lo que nos va a servir es para estar mejor preparados cuando haya un repunte o cuando haya otro brote, que por lo que están diciendo los estudios, pues posiblemente este otoño y en el invierno pues tendremos que volver a enfrentarnos otra vez con situaciones parecidas. ¿Cómo tenemos que actuar los ciudadanos de a pie? ¿Debemos ser proclives a salir, a consumir, a ir a los bares, a comprar en los comercios para que el dinero empiece a moverse? Te voy a decir una cosa, a mí me está costando salir a la calle. El primero es un tema personal, tienes que gestionar la ansiedad, el respeto que te provoca salir a la calle después de estar 2 meses, en mi caso que he estado casi confinado, que he salido solamente a hacer la compra en el coche y gracias.
Nosotros, yo la recomendación que he hecho siempre es que tenemos que apostar por el comercio de cercanía, tenemos que ir a los bares y a las tiendas cercanos a nosotros, tenemos que confiar en los vecinos y en las vecinas y estar con ellos en esta situación, y tenemos que ser responsables en cuanto a guardar las distancias de seguridad, en cuanto a salir con mascarilla y con guantes si no es posible, y también tenemos que ser muy claros en el sentido de que tenemos que acudir a los sitios que estén bien organizados y que cumplan con las normativas. Ayer he estado viendo en Córdoba las noticias de que ha habido varios establecimientos que van a ser sancionados duramente porque han abierto pues a la buena de Dios sin respetar ninguna norma ni ninguna cuestión, y evidentemente nosotros como consumidores, como ciudadanos, no podemos premiar a las personas que estén teniendo conductas incívicas o que lo estén haciendo mal. De la misma forma, mi recomendación es que ayudemos y premiemos a los negocios que están haciendo el esfuerzo de hacer las cosas bien, y tenemos que desarrollar una paciencia y una empatía. De verdad, yo sé que cuesta mucho estar en la cola de una frutería a 1 metro de distancia, 1,5 metros, y estar 30 minutos esperando para comprar las frutas y verduras que necesitas. Pero es la realidad que tenemos ahora. Y si de verdad queremos ayudar a los vecinos, a la economía más cercana a nosotros, hay que recurrir a ese comercio, de verdad, no hay otra. Igual que al bar de la esquina. ¿Qué hacemos con los viajes, con el turismo? Porque es otra de las grandes incógnitas. ¿Para cuándo podremos movernos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atraer turismo, que es el gran motor de la economía española? Ya no digamos nada de la cordobesa, en particular de la capital. Económicamente hablando, todo esto, ¿cómo se va a gestionar o cómo debemos hacerlo para recuperarnos lo antes posible? Tenemos un panorama complicado y hemos de entender que los flujos de movimiento a nivel internacional, cada país está viviendo la pandemia de una forma y están en distintas situaciones, ¿de acuerdo? La Unión Europea ha propuesto un escenario también que va por fases para permitir una fase final, que es que ya haya libre movimiento entre distintos países de la Unión Europea, para permitir lo que es los flujos turísticos. Ahora mismo lo que se está planteando es que pueda haber los movimientos mínimos de profesionales. ¿Cuáles son los retos que tiene que plantearse nuestro sector turístico, hacia dónde debería ir? Lo que os he comentado antes, tiene que dar seguridad, tiene que dar confianza, tiene que apostar por espacios limpios con mobiliarios mínimos, donde las personas podamos estar separadas con esas distancias de seguridad que he comentado. Y en la Unión Europea se está moviendo una iniciativa que he estado leyendo hoy, que es que se abre una especie de corredores seguros turísticos, donde se puede establecer que hay una determinada zona, aeropuertos y ciudades, donde hay unos buenos controles sanitarios, donde hay una capacidad de respuesta ante un posible contagio para que los turistas puedan viajar con seguridad. Ahora mismo estos primeros corredores, creo que es Croacia, está negociando con países de las cercanías como Eslovaquia y Hungría, que han tenido menor impacto de la crisis del coronavirus, para fomentar que haya viajes y que, por ejemplo, un turista, pues que los checos vayan a las playas de Croacia y que los croatas vayan a visitar una ciudad monumental como es Praga. Pues tendremos que ir a ese tipo de acuerdos bilaterales entre países que estemos en mismas situaciones o en mismas fases. Estamos ya a nivel de Unión Europea. ¿Se espera de nuestros políticos que haya grandes pactos, ya no solo también a nivel europeo, sino a nivel nacional, entre gobierno, oposición? Es decir, un poquito de aunar fuerzas para salir adelante. ¿Qué podemos esperar de la clase política en todo esto? Yo no espero nada, pero sí exijo. Eso sí. Yo no espero nada porque yo hay días que prefiero no leer el periódico directamente, y mira que entiendo que todo lo que vemos, el 90% es un teatrillo, ¿de acuerdo? Es un teatro, un espectáculo para tenernos entretenidos y para su consumo interno, pero hay un tema que tenemos que tener claro. En la Unión Europea, que de hecho se están llegando a grandes acuerdos, en el Parlamento Europeo se están llegando a grandes acuerdos entre distintas fuerzas políticas de distinta ideología acerca de, oye, lo más importante, que cómo vamos a financiar los déficits públicos en los que se están incurriendo. Eso hay que pagarlo de alguna forma. O bien por una monetización de la deuda, o porque se saquen unos bonos de deuda perpetua, que es una propuesta en la que estamos varios economistas lanzándola, que creemos que es lo más saludable a medio y corto plazo, que hay que establecer unos criterios de devolución de esa deuda, y que tiene que haber un esfuerzo de solidaridad entre los países más ricos y los países menos ricos, y aquellos países que más están sufriendo la pandemia y los que menos. Ese esfuerzo de solidaridad que se está dando en Europa, yo exijo que se dé en España también.
Pero no solamente en España, eso se tiene que dar también a nivel de las diputaciones, a nivel de las comunidades autónomas y se tiene que dar a nivel municipal. Tenemos de verdad una situación económica y que, insisto, detrás de la economía viene lo social, vienen las personas. Cuando hablamos de que hay 4 millones, que nos podemos meter en 4 millones de desempleados, no olvidemos, no nos quedemos solamente en la fría cifra. Oye, es que estamos hablando de que hay muchas familias que tienen a todos sus miembros en situación de desempleo, que no hay un ingreso para esa familia. Eso va a originar unos problemas sociales. ¿Qué ocurre? Hay que diseñar una serie de medidas que nos permitan que esas personas puedan pasar este trance. Y luego, aparte, está habiendo una lucha de ideas ya, que me ha sorprendido, porque estamos todavía en medio y ya ha empezado esa lucha de ideas, que ya hay economistas diciendo que, oye, que esto cómo se devuelve. Mire usted, es que yo no creo que estemos ni en la fase de a ver cómo se devuelve. Primero, a ver si salimos vivos de esta. Porque hay un tema que cierto pensamiento económico, político y periodístico creo que se está equivocando. Tú puedes tener empresas abiertas, por supuesto, pero si tus consumidores han muerto, no tienes negocio. Si tus consumidores tienen miedo y no quieren salir a la calle para comprar, no tienen negocio. Aquí no puedes establecer medidas separadas, aquí tienes que establecer una coordinación. Y aquí la prioridad primero son las personas y salvar las vidas. El orden es vida, empresa, empleo. Ese es el orden que yo creo que habría que adoptar en la toma de decisiones económicas. Y yo espero y deseo que haya acuerdos. Yo, por ejemplo, me encantaría que en mi ciudad, que en Córdoba, hubiera un acuerdo para que ese plan de choque realmente se llevara a cabo y que no esté solamente el ayuntamiento, el equipo de gobierno con los sindicatos y con los empresarios. Creo que hay que abrir eso también a la oposición, ese acuerdo, y al tercer sector, a las organizaciones y asociaciones de la ciudad, vecinos, entidades, porque esas asociaciones y entidades van a tener que trabajar duramente y de forma estrecha, en muchos casos, con esos colectivos, con esas personas que lo van a pasar peor en esta crisis. Que no se nos olvide que en Córdoba tenemos 3 de los barrios más pobres de España, que la situación de esos barrios se está volviendo dramática y que vamos a tener que hacer cosas diferentes y nuevas. Al hilo de todo esto que estamos comentando, Rubén, y ya muy rápidamente, sí que se ha establecido la posibilidad de generar una renta, un ingreso mínimo vital de unos 500 euros para familias con problemas reales económicos. Eso, ¿cómo vamos a terminar? ¿Esto es bueno para la economía a corto plazo, a largo plazo? ¿Qué sentido tiene? Y si también te quería preguntar muy rápidamente, a ver si me lo puedes resumir en una sola respuesta, Venga. si vamos a terminar en un rescate, si España va a terminar siendo rescatada por la Unión Europea. Vale, me voy a la primera. El ingreso mínimo vital es uno de los temas de debate que hay últimamente en la economía. Tenemos por un lado lo que es la renta básica y el ingreso mínimo vital. La renta básica universal, cuando se habla de eso, lo que quiere decir es que tú, por ser ciudadano español, a ti el Estado te va a pagar una cantidad de dinero todos los meses, da igual la renta que tengas y tu situación familiar. Con un ingreso mínimo vital hablamos de que si tu unidad familiar tiene determinado tamaño y tú tienes unos ingresos, en este caso lo que se ha establecido es que sean unos ingresos familiares inferiores a 450 euros al mes, a ti el Estado te hace una transferencia temporal mientras tú tengas esa situación económica. Yo creo que el ingreso mínimo vital es una medida imprescindible en la situación en la que estamos ahora. Recuerda lo que acabo de citar, vamos a tener un escenario con 4 millones de parados como poco, y una situación económica muy complicada y durante ese tiempo a esas familias, a esas personas hay que ayudarlas de alguna forma, si no vamos a tener una situación social realmente demencial en este país. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? El rescate. Sí. Ah, mira, el rescate es el espantajo que están sacudiendo algunos para asustarnos. Vamos a ver. Yo hay un tema que planteo. Si yo pido dinero prestado, pues claro que voy a tener que devolverlo, pero yo no puedo devolver el dinero a costa de desmantelar la fábrica, que eran los rescates de 2008. Es que esa es la gran batalla de las ideas que hay. Por eso hay economistas que estamos proponiendo que la deuda pública que se emita con cargo a todos los gastos que genera la pandemia, que no podemos meterla directamente en los mercados de deuda pública. ¿Por qué? Porque los grandes fondos de inversión y los grandes bancos les da igual que la deuda sea por culpa del COVID o porque yo soy un mal empresario y gestiono mal. Van a querer cobrar y van a poner unas condiciones que se van a traducir en lo que ya conocemos, que es desmantelamiento de los servicios públicos. Yo un camino que creo que hemos comprobado como sociedad que no funciona